Hola, Vamos a buenas empezar tardes. la charla de hoy. Les estoy dando la clase, notarán un fondo extraño. Estoy en Rosario, en un hotel que gentilmente me prestó un sector con buena comunicación para poder dar la clase, porque hace un rato terminamos el tercer encuentro del Instituto Argentino de Docentes de Auditoría. Ya nos reunimos. Esta vez fuimos 57 docentes de auditoría de todo el país, que estamos reunidos desde ayer a la mañana para intercambiar un montón de cuestiones y de tratar de hacer un esfuerzo conjunto a nivel país, no solamente a nivel de una cátedra, para ver cómo podemos entre todos tratar de mejorar la enseñanza de la materia, que de por sí es bastante complejo por la extensión, por la dificultad y por el poco tiempo que todos tenemos. Así que hemos hecho catarsis un poco de las dificultades que tenemos que afrontar con esto, que son comunes, es decir, todos los docentes del país las tenemos y y nos preocupa mucho, ¿no? Por eso creamos este instituto hace 3 años y venimos trabajando en tratar de mejorar las cosas, en discutir temas, y discutir programas, discutir contenidos y tratar de producir algún material que sirva y sobre todo pensar cómo hacemos para poder difundir lo mejor posible las cuestiones de la materia, ¿no? Cosa que no es fácil. Así que hecha esta pequeña introducción, vamos a empezar a charlar con la clase de hoy. Hoy tenemos unos cuantos temas para ver, así que voy a ir medio rapidito. Ustedes tranquilamente, si hay algún tema que se quedan por el camino, obviamente me interrumpen y me preguntan. Creo que pueden conectar el audio sin ningún tipo de problema, así que lo podemos ver de ese modo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es redondear un poco algunos conceptos de control que yo les comenté creo que fue en la clase del lunes, que estuvimos charlando de control, por lo menos en mi comisión. Y quedamos, avísenme si se corta, porque yo tengo avisos de conexión inestable en algún momento. Entonces, yo comenté algunas cuestiones de control y dije que eran más aplicables a sistemas que a cuestiones manuales, ¿no? Una cuestión importante es que el control tiene dos componentes. Tiene un soporte legislativo y tiene un responsable. ¿Esto qué quiere decir? Que el soporte legislativo de algún modo tiene que estar normado. O sea, tiene que estar normado, me refiero a definido. Yo estoy pensando en normado y pienso en una empresa muy grande y pienso definido, pienso en un memorándum de control, una instrucción de control en una empresa pequeña. Ustedes saben que el gran desafío nuestro en esto es cómo ser exitosos con la adaptabilidad, ¿no? Es como de normas que están pensadas para otro mundo donde hay una estructura muy distinta a la que utilizamos nosotros, rescatar, la habilidad de rescatar y decir, mi cliente, que es un cliente pequeño, qué cosas son las que yo puedo colaborar dándole. Entonces, a eso me refiero con soporte legislativo. Tiene que haber algún parámetro, ¿no? Y el otro es que tiene que tener nombre y apellido, si no, por más parámetro que tenga, no sirve. O sea, si no hay un responsable de controlar y no hay una estructura, una idea de control, yo no estoy diciendo que aplique un informe coso completo porque estaríamos en la misma. Una pequeña empresa no lo vamos a encontrar. Pero sí podemos pensar en darle una adaptabilidad a esto, ¿no? De modo que nuestro cliente pueda tener. Entonces, una cosa importante que yo había planteado en la clase era que el control podía tener estas 5 clasificaciones. Entonces, una acción de control hay que enfocarla o hay que tratar de encuadrarla en las 5 clasificaciones. No es que si yo digo, concluyo que el control es preventivo, no va a ser discrecional o no va a ser voluntario, no.
sea, tiene las 5 condiciones. Y esas 5 condiciones son muy importantes porque a mí me permiten tener una imagen, tener una primera evaluación de cuánto voy a poder confiar en ese control, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito cómo funciona en un formato distinto que el que dijimos el lunes. No, en realidad, lo que nosotros tenemos, el gran problema, que yo les comenté el viernes pasado, de la cuestión de sistemas, son los datos, ¿no? Es decir, yo pierdo los datos, no puedo recuperar los datos, son estos. Listo. No yo, no mi cliente, ¿no? Pero bueno, yo lo estoy asesorando. ¿Y por qué es esto? Habíamos dicho también que una vez que se pierden, y yo no puedo salir a comprar de nuevo los datos míos que perdí. O sea, esto no se arregla con dinero. Fue la otra cuestión que les dije. Bueno, no hay forma. Una vez que se perdieron, no están más, mis datos no están más. O sea, no es un servidor, una conexión de red, un servicio que se lo compro a uno, se lo compro a otro, si estoy en condiciones de hacerlo. Los datos. Entonces, los riesgos y amenazas, ¿cuáles son? Que los datos tengan problemas, que esos problemas, que el cliente tenga problemas con los datos. Después vamos a ver cómo influye mi auditoría, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la cuestión? Una primera línea de defensa, no nos confundamos con las líneas de defensa que utilizamos con otro concepto, ¿no? Esto es una línea, una barrera de defensa de sistemas, y no primera, segunda y tercera línea de defensa para ver dónde ponemos los controles de línea, la auditoría internet, todo ese tipo de cuestiones. No es esto. Esto es datos. ¿Ya? Estamos protegiendo datos. Entonces, una primera línea son los controles preventivos. ¿Qué características tienen los controles preventivos? Bueno, los controles preventivos tienen todas estas características. O sea, lo que tratan de hacer es de disuadir y de impedir. O sea, son normas, solo no sirven, o sea, son controles pasivos, sirven para guiar, alinear. Son en realidad los más económicos de todos. Les reitero, esto que puede ser una norma, que diga, bueno, usted no acceda a tal sistema porque sucede tal cosa. No modifique los precios de esta manera porque puede generar algún problema. No procese en determinado momento, no facture en determinado horario porque el horario de actualización de precios o de actualización de stock es posterior a que usted pretende facturar. Bueno, y a lo mejor eso puede tener o no alguna consecuencia. Si lo hace la y esa consecuencia sería el efecto disuasivo del control preventivo. En ese esquema estaríamos trabajando, y esos son los controles preventivos. Una forma muy fácil de entenderlo: cuando ustedes van al supermercado a algún lugar, ven el caballete amarillo que dice piso mojado, está diciendo no camines por acá porque vas a salir en patineta. Bueno, eso es un poco el aviso, y ese es un control preventivo. O sea, es algo que trata de impedir, pero es pasivo. O sea, ustedes pueden ir y caminar por el piso mojado, sin ningún tipo de problema. O sea, no es que los va a detener. Les va a avisar. Ahora entonces, vamos a admitir, ¿qué pasa? Si los controles preventivos son eficaces, estamos en el mejor de los mundos. Ahora, si los controles preventivos no son eficaces y no disuaden, bueno, entonces alguien tiene que impedirme. Y ahí aparecen los controles detectivos, que es la segunda línea que pretende defender los datos que tengo en el sistema. Muy bien, ¿qué características tienen los controles detectivos? Bueno, los controles detectivos ya son activos. ¿Ya? Estos seleccionan y disparan una alarma, disparan una acción, disparan avisos, impiden una acción, terminan una operación. O sea, estoy tratando de hacer algo, no debo, tiene un control, falló el preventivo, me toma el detectivo, pum, me apagó el proceso. Listo, me sacó del sistema, me apagó, no me dejó. Eso es un control detectivo. Y lo importante es que esos controles detectivos tienen que generar un registro de incidencias. O sea, no es que falla un control, y esto es una buena técnica de control que ustedes le pueden asesorar a su cliente. Es decir, cuando hay algo así que te defina este tema de control, si no compraste un paquete estándar, ya lo trae directamente de por sí, quien te defina este control, cuando pasa algo de esto te genera un registro de incidencias. Entonces vos después podés consultar y podés saber qué es lo que pasó o qué se pretendió hacer en forma indebida en tu sistema,
y estás informado con cero esfuerzo, porque para eso está la máquina, para trabajar. Y asumir ese tipo de procesos que manualmente son, por definición, ineficaces. Entonces, si tengo el sistema, lo hago por el sistema. Muy bien, si los detectivos lograron impedir lo que no impidieron los preventivos, también estamos en una situación adecuada. Si los detectivos no impiden esto, bueno, entonces ya algo pasó, porque la acción siguió. Entonces, la acción siguió, lo que tengo que ver es qué controles correctivos tengo cuando esta acción siguió. Y los controles correctivos ya son, bueno, acá me tomo otros. Epa. Perdón, se me fue la pantalla. Compartir. Los controles correctivos, está más referenciada, pero les voy a contar yo lo que pasa. Los controles correctivos lo que tratan de hacer es recuperemos lo que se ha dañado. Es decir, volver atrás. Por ejemplo, se cayó un sistema, perdí datos, o alguien entró, manipuló datos, tuve un problema, tengo un backup. Bueno, fenómeno. El control correctivo sería bajo ese backup que recupero los datos. Entonces, lo que hacen esos controles correctivos es, bueno, falló el detectivo, se produjo el daño, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos alguna salida para hacer esto, ¿no? Bueno, esto puede ser, no sé, en un centro de cómputos, podría ser una alarma de incendio. ¿Cuál sería? Instalar la alarma de incendios, un control preventivo, ponerle un cigarrillo con el humo y que empiece a detectar el humo, es la acción del detectivo, y el chorro de agua que viene después es el correcto. Entonces, eso así se interpretaría una secuencia de control en este tipo de preventivo, detectivo y correctivo, con un ejemplo que es aplicable a sistemas. Ahora bien, si esto funciona, los controles correctivos funcionan, tenemos posibilidad de recuperar algún daño. Si no son eficaces o no recuperan, bueno, se dañan los activos. Y fundamentalmente lo que se va a dañar son los activos intangibles, son los datos, ¿no? Independientemente de lo que pase físicamente, lo que además me preocupa es que se produce un daño en los datos. Esto sería entonces un poco el esquema de cómo funciona. Hay que ser muy precisos en la definición de esto y es extremadamente difícil aplicarlo por el grado de precisión que se requiere, porque nosotros acá actuamos de dos formas. Nosotros podemos actuar como asesores en controles, pero también podríamos actuar como auditores en controles. En ambas condiciones en las que estamos actuando, como ven, es un campo muy, muy fructífero para actuar. En ambas condiciones en las que estemos actuando, tenemos que tenerla muy clara, ensayarlo mucho, definirlo muy bien, porque son muchos los detalles y les reitero, es difícil la clasificación, no es un tema sencillo. Profe, una consulta. Sí. Cuando uno evalúa el sistema de control interno de la entidad, el determinar que uno establece controles detectivos no es evidencia suficiente o adecuada de que todo el sistema de control es correcto y es adecuado, porque si la primera línea funciona, ¿por qué yo voy a observar las demás líneas? Porque de por sí mismos son eficaces, es decir, vos en el preventivo, la única posibilidad que tenés de ver es diseño e implementación, porque para eficacia operativa del preventivo, ¿cómo probás la eficacia operativa del preventivo? Con los no positivos del detectivo. Entonces siempre vas a ir hasta el detectivo, por lo menos. Sí, entiendo. ¿Te acordás que había 3 etapas que habíamos dicho? Mira, tenemos 3 etapas. Tenemos diseño, implementación y eficacia operativa. Entonces, cuando vos estás en los detectivos, no tenés ninguna acción. Es decir, vamos a suponer que vos tenés la norma, no factures antes de determinado horario porque el stock, no factures a las 8 de la mañana porque el stock está terminado de actualizar a las 9. Entonces en esa hora perdés pedidos, ¿no es cierto? Esa sería uno. Entonces vos
el no factures a las 8 de la mañana es control preventivo, es una norma. Entonces, ¿vos cómo probás que ese preventivo fue eficaz? Tendríamos que ir a ver o rechazos de facturación o el registro de detectivos. Sí, información por excepción. Vas a buscar aquellos que fueron positivos antes que los negativos, por así decirlo. De 100 casos, 5 salieron mal, el preventivo funcionó en un 95%. Claro, te podría haber funcionado bien alguno. Lo que pasa es que esto funciona o no funciona, porque es binario. No puede ser que si más que funcionar al 95% del control, puede ser que haya no sé, si facturan 10 personas, que una no lo haya respetado, entonces podrías decir que lo podemos discutir si es adecuado o no, un 10% del personal no lo cumple. Funcionó el detectivo, lo pescó, se lo impidió. Entonces alguien después tiene que seguir el paso, ¿no? Decir, bueno, pará, ese pedido que se perdió, alguien que lo cargue en el horario que corresponde y no perdemos la venta. Pero ese es un poco el esquema del preventivo, es decir, ¿te va a funcionar o no te va a funcionar? Ahora, yo puedo pensar, está muy bien diseñado, es decir, puedo ver cómo lo cargaron al programa y cómo lo definieron, cómo lo programaron, puedo ver las líneas de código, puedo mirar un montón de cosas. ¿Está implementado? Sí, está cargado en el programa. ¿Está operativo el programa ese? ¿Está compilado y está en producción? Sí, fenómeno, está en producción. ¿Está versionado? ¿Tiene su número de versión? Sí, señor, está versionado, está operando. Bárbaro. ¿Hay pedidos rechazados? Y no sé, yo no puedo inferir de que no haya, entonces tengo que ir a verlo. Si yo no tengo un registro de rechazos, que lo puedo ver desde la base, o también podría verlo desde la generación del registro que hicimos en el detectivo, ahí me quedo tranquilo, digo, está funcionando bien. O supongamos en el caso de los 10 vendedores, que uno intentó hacer esa factura, no importa el motivo ahora, pero intentó hacer la factura. Bueno, está funcionando bastante bien, entonces eso va a disparar alguna medida con la persona, de decirle, che, mira, se te avisó, ve, acá estás facturando, estás intentando, mira lo que causa la pérdida. ¿Se entiende? Ese es un poco el esquema del preventivo, ¿no? Funcionar en ese sentido. Quedó más o menos la idea de... Sí, profesor, sí. De cómo seguir el paso de las pruebas. Es muy interesante, ¿no? Porque lo que uno tiene que tener en claro es el concepto, es decir, ¿qué es preventivo? Bueno, preventivo es esto, es una etapa de diseño y es una etapa de implementación. Entonces acá lo que tengo que evaluar es indagación, observar. ¿Se acuerdan del cuadrito que estuvimos pasando con las 3 cuestiones? O sea, es un punto clave de decir, bueno, en la etapa preventiva, yo lo que tengo es, sobre todo, es diseño y implementación. Y eso lo veo con indagación, con observación, con pruebas analíticas, que pueden ser precisamente estas, las líneas de código, verificar las versiones que están operativas, y después, hasta ahí llegué, con la parte preventiva. Después lo que tengo que ver es, bueno, y esto efectivamente, ¿está sirviendo? ¿Le está sirviendo a la organización? Bueno, vamos a ver qué pasa con las otras etapas de control. Y ahí cierro el moño, ¿no es cierto? Veo si funciona con la etapa de detección. Pues cada vez que avanzo en una etapa y encuentro positivos, estoy probando un cierto nivel de ineficacia operativa del anterior. ¿Ya? Si hay detectivo, si se activó el detectivo porque el preventivo no fue suficiente, y si se activó, perdonen, pero la voz, y si se activó el correctivo, es que el detectivo en algún caso no está dando los resultados previstos por problemas de diseño, por lo que sea, pero no está funcionando. Ahí lo que tengo que hacer es una ingeniería reversa, es decir, para atrás, buscar el caso de desvío y analizarlo.
no puede ser que no lo encuentren en el sistema. O sea, está todo escrito, está todo guardadito, está todo registrado. En algún punto de la línea, algo hizo mal el clic. Entonces ahí es donde lo tengo que detectar. Pero tengo que tener muy en claro las etapas, ¿no? Para poder ubicarme y hacer un buen análisis del tema. ¿Quedó más o menos en lo que me habías consultado? Sí, profesor, sí. Bueno, bárbaro. Entonces, el otro punto que habíamos dicho es manual automático. Dijimos que manual es por un accionar. O sea, acá hay un sujeto y hay una dependencia de la voluntad. ¿Lo hago o no lo hago? Es decir, vamos a suponer, hay que levantar un backup todos los días a las 12 de la noche. Y, bueno, está Pepito que va a levantar el backup a las 12 de la noche, pero tiene que ir Pepito y dar un enter. El día que a Pepito le falló la voluntad, o no pudo, el backup no se levantó. Entonces, un control extremadamente importante depende de una acción humana que, por consenso o definición, la voluntad es lo más riesgoso dentro de lo que es de seguridad informática, es el hombre. O la mujer, ¿no? No sé, no quiero entrar en esa disquisición, lo digo en forma genérica, pero es el dedo de alguien que tiene que presionar un enter y no lo hace. Es un problema de voluntad. Y es riesgoso. Entonces, ¿cuánto confiar en la voluntad? Un control que confía mucho en las acciones voluntarias humanas no es un buen control. El automático, siempre y cuando esté bien definido, si está mal definido tampoco sirve, pero si está bien definido, le da un poquito más de seguridad, porque hay alguna acción que va a disparar en algún momento, con algún timer, algo va a disparar a las 12 de la noche, pum, se cortó, va acá. Listo. Puede fallar, decía Toussaint también, ¿no? Eso hay que revisarlo permanentemente porque no es una garantía total de que funcione siempre. Tiene que tener controles operativos, controles de funcionamiento, revisiones permanentes del sistema. O sea, hay que monitorear. O sea, no es que uno lo pone, se olvidó y ya nunca más tengo el problema. El problema sigue estando, hay que controlar. Los manuales automáticos, dijimos, generales y de aplicación, entonces son controles de sistemas que son los controles que vimos en los temas de auditoría informática, ¿no? Cuando vimos la auditoría dijimos, bueno, ¿cuáles son los de aplicación y cuáles son los generales? Así que no me voy a detener en discrecional y no discrecional. Discrecional es cuando hay un ejercicio de la opción, que no hay que confundir con la voluntad, ¿no? Porque puede ser voluntario y discrecional y se agrava el problema, porque el discrecional es, tengo funciones. Creo que habíamos usado algún ejemplo en el que habíamos dicho, tiene que tomar un arqueo 2 veces por semana. ¿Cuándo? Y que lo decida. O sea, discreción en el sentido de decisión, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a tomar ese arqueo? El día que le parece. Ahora, si esto es no discrecional, no, mira, los lunes y los jueves, a determinado momento, vos tomás un arqueo. O lo podés hacer rotativo y yo te doy una lista de secuencias rotativas y vos tomás el arqueo con esta lista de secuencias rotativas, entonces ya no es un problema discrecional, ya se marca un poco la cancha de cómo hacer las cosas y esa oportunidad tiene que hacer. Con lo cual, ya no depende de una decisión personal, ¿no? Voluntario no es por ejercicio de la voluntad, sino que es por mandato, es decir, es por la implementación. Hay controles legales que la ley indica que hay que hacerlos. Usamos un ejemplo en un momento de una farmacia, bueno, venta de determinadas drogas bajo registro, existe legislación, hay que tener control de acceso a una historia clínica, la ley lo toma, que hay legislación específica de secreto de historias clínicas, y además son datos sensibles por la ley de protección de datos personales y hay que protegerlos. Entonces, ese es un control legal. La ley me dice, mira, vos tenés que hacer esto y lo tenés que hacer, y en tu sistema esto tiene que funcionar así. Ahora bien,
cómo se va a implementar eso en el sistema. Entre la ley y el último detalle operativo, y ese último tramo alguien lo tiene que resolver y se resuelve con normativa de la empresa. Entonces, esta es una forma